el presidente Danilo Medina ha estado reduciendo el déficit público. Si comparamos con el año 2012, que se registró un déficit del sector público no financiero de 6.6, 6.7% del PIB, con 3.1, 3.2 que se ha registrado en los últimos años, nos damos cuenta de que efectivamente se ha reducido en más de 3 puntos porcentuales del PIB, lo cual significa un ahorro importante en las finanzas públicas. No obstante, todavía con ese nivel de déficit del sector público no financiero, todavía con ese nivel se está registrando un aumento del nivel de deuda. Deuda del sector público que ya está en el entorno del 50%. Si no se hubiese hecho, ese fue el nivel que terminó el 31 de diciembre del año pasado, 50% del PIB. Ahora bien, se hizo la operación con Petrocaribe, eso implicó una reducción de 3 puntos porcentuales, baja a 47. Este año se espera un incremento de alrededor de 2.5 adicionales, es decir, que volvemos al 50% al final de este año, 50% del PIB. Bien. Si nosotros queremos, que es lo que ha estado recomendando el Fondo Monetario Internacional, si nosotros queremos como país reducir el nivel de deuda como porcentaje del PIB del 50% a 35, 36% del PIB, que es el nivel que estaría recomendando el Fondo Monetario Internacional, que era el nivel que teníamos en el año 2007, es decir, antes de la crisis internacional, y antes de que se registrase una secuencia de déficit público importante en nuestro país, si se quiere llegar a ese déficit, a ese nivel de deuda, como porcentaje del PIB, 35%, necesitamos aplicar una política de consolidación fiscal que todavía lleve el nivel de déficit de ese 3.1, 3.2%, que lo reduzca a un déficit de alrededor de 1.5, 1.6% del PIB. Con ese déficit, entonces sí pudiéramos reducir el nivel de deuda pública y de una forma relativamente importante, de una forma relativamente acelerada. Eso nosotros lo necesitamos. Ahora, para hacer eso, ¿qué se requiere? Ya es poco probable que de aquí al año 2016 se tomen medidas fiscales que impliquen una reducción más acentuada del nivel de déficit del sector público no financiero. El gobierno ha hecho su tarea. El gobierno central ha disminuido el déficit de una forma significativa. Este año el déficit es 2.4% del PIB. Este año 2015 el déficit de parte del gobierno es 2.4% del PIB. 2.4% del PIB. Es decir, bajó de 3.2, 2.8, 2.4 y el gobierno tiene la voluntad de continuar reduciendo. Ahora bien, si se necesita reducir todavía en 1.5 adicional para tener un ritmo de crecimiento del nivel de deuda como porcentaje del PIB, entonces habría que hacer, bueno, un mayor esfuerzo por el lado del gasto público o también una nueva reforma tributaria. Entonces de aquí viene mi pronóstico. Miren, la primera medida, apunten lo que lo está diciendo Tecnopol, la primera medida en el año 2016 del próximo gobierno será una reforma tributaria. Ustedes la pueden poner en el pacto fiscal, la pueden poner en un pacto donde se aplique una modificación de la política de gasto público, pero al final tiene que venir una reforma tributaria. Entonces, esa reforma tributaria tiene que asegurar una reducción del nivel de déficit público, una reducción del nivel de déficit público para que coloque el déficit del gobierno general, gobierno central, depende de las diferentes magnitudes que usted quiera, o del sector público no financiero, dependiendo de eso, en un nivel tal que permita el desmonte de la deuda, que comience a reducir, por ejemplo, la deuda en un par de puntos anuales, 2, 3 puntos anuales del PIB, que lo comience a reducir dado el ritmo de crecimiento de la economía y dado el crecimiento de los precios, que permita hacer esa reducción. Eso es lo que se estaría pensando, eso es lo que se requiere. Ahora, hay que hacer una reforma tributaria. La pregunta es esta: ¿qué característica debe tener un gobierno en el año 2016 para poder pasar esa reforma tributaria? Tiene que ser un gobierno con el mayor nivel de capital político posible. Y ese gobierno con el mayor nivel de capital político posible significa que tiene que ser un presidente sumamente popular. Sumamente popular. De lo contrario, le va a ser sumamente complicado pasar una reforma tributaria en el año 2016. Tiene que ser un presidente muy, pero muy popular. No sé quién es, pero tiene que ser un presidente popular para poder pasar esa reforma tributaria. Usted me dirá, entonces vamos a votar por el menos popular, porque así no hay reforma tributaria. Bueno, seguiremos acumulando deuda hasta un punto que nos pasará como a Grecia, que llegará y nos dirán los mercados de capitales, miren,
no le vamos a prestar más a ustedes, en consecuencia o ustedes hacen la reforma o se quedan sin financiamiento y eso va a implicar un desastre económico, inflación, caída de la actividad económica, devaluación masiva de su tipo de cambio, peso dólar, o sea, ustedes dirán, eso es lo que nos va a decir los mercados capitales, o hacen la reforma tributaria. Vendrá el Fondo Monetario Internacional, nos lo dirá, etcétera, etcétera. Ahora, tiene que ser un presidente que sea capaz de vender esa reforma tributaria. Tiene que ser un presidente que sea capaz de decir, miren, esta reforma es algo que es doloroso, pero que será necesario para poder mantener la estabilidad macroeconómica. Ya el gobierno anterior ejecutó una parte de esa reforma, ejecutó una parte de ese ajuste. En el año 2012 el presidente Danilo Medina hizo una parte de ese ajuste y ahí vimos que se le ha permitido al sector privado crecer 7.3% el año pasado y este año se prevé que puede crecer por encima del 5% sin ningún tipo de problema, pero hay que seguir con la política de consolidación fiscal. ¿Cómo se va a hacer esa política de consolidación fiscal? ¿Cómo se va a reducir eso? Pasamos por una reforma tributaria y el presidente tiene que ser capaz de vender y hacer que la población acepte esa reforma tributaria. Entonces, por eso, pongo sobre la mesa qué características debe tener el presidente que a partir del año 2016 maneje la administración pública, gobierno central que tenga en sus manos, que le permita esa reducción. Quizá haya que tomar medidas fuertes en el sector eléctrico, quizá haya que tomar medidas fuertes contra la evasión, quizá hay que tomar medidas fuertes con algunas tasas impositivas, quizá hay que tomar medidas fuertes con relación a algunas bases imponibles, quizá hay que tomar medidas fuertes con relación a algunos tipos de gastos, quizá hay que tomar algunas medidas fuertes con relación a el tema de cómo se distribuyen esos gastos, no solamente qué tipo de gastos, sino cómo se distribuyen, a quién se distribuye, qué aporte debería hacer el Estado en la economía. Todo eso implica un costo político para la persona que lo está tomando. Pero si se llega con un alto nivel de capital político, el costo político se puede pagar. Pero si llega con un capital político muy bajito, pues entonces ahí hay problemas. Entonces, esto es algo que la población tiene que tener muy en cuenta a la hora de ir a votar. Esa es mi recomendación. Desde acá, desde Tecnopol, se lo estoy diciendo. Oigan bien, la primera medida del próximo gobierno es, póngale pacto fiscal, lo que usted quiera, pero hay una reforma tributaria incluida. Y esa reforma tributaria implica un costo importante en términos políticos. Y ese costo político, para que se pueda pagar, necesita una persona, un presidente que tenga una elevada popularidad, que tenga capital político suficiente para pagar ese costo. Simplemente se lo dejo ahí y ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.